Buenas tardes, soy Jorge Franganillo y tengo el placer de moderar esta sesión sobre el impacto y la transferencia de la ciencia en la era digital, para la que nos acompaña la doctora Mónica Valderrama Santomé, vicerrectora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Universidad de Vigo. Su ponencia se titula Fórmulas y formatos para la divulgación científica a través de las redes sociales. Cuando quieras, Mónica, tienes la palabra. Sí. Hola, buenas tardes. Lo primero que me gustaría hacer, no sé si se escucha bien, ¿no? Sí. Es un agradecimiento explícito, justo de izquierda a derecha, en lectura occidental, a Miquel, a Tomás y a Roxana por haberme invitado a poder estar hoy aquí y ser ponente. Por el año pasado estábamos totalmente liados en la parte organizativa en la Universidad de Vigo, que es de la que provengo. Y para mí es, bueno, primero gracias y segundo un auténtico placer poder estar aquí hoy en Barcelona, llegar en el avión y que haya sol. Llevábamos después del diluvio universal que todavía sigue, con lo cual estoy, puedo decirse, feliz de estar esta tarde con todos vosotros. Bueno, os enseño un meme que seguro que no veis desde ahí, pero os lo digo, lo que pone: 20 temporadas con las Kardashian y 2 de Cosmos, ¿no? Estamos ante una sociedad y una audiencia que, bueno, que le interesan más unos contenidos que otros, tal vez por el empaquetado del producto, porque al final, y de esto va la charla de hoy, es cómo conseguir hacer atractivo ese consumo y cómo conseguir fidelizar, incluso impactar a públicos objetivos jóvenes, utilizando sus códigos, su lenguaje. Yo no te diré, vete pasando, juega un poco y seguro que le encuentras hilo, porque si no dejo de miraros a vosotros, que no es hacer la fiesta de las matemáticas de espalda al público, sino intentar que sea algo más interpersonal, dentro de que pues esto es unidireccional, ¿no? El tipo de exposición que hacemos ahora, y sí que os invito a que si tenéis alguna duda la preguntéis. Como he hecho una adaptación a los 25 minutos y esto resulta difícil para alguien que viene del ámbito de la comunicación, no irse por los cerros de Úbeda, intentaré seguir muy bien el guión que llevo aquí para ceñirme exactamente al tiempo que me han dicho y estipulado, que son esos 20 minutos, alrededor de 20 minutos aproximadamente, ¿no? Entonces, ante el reto que nos hallamos, que estábamos comentando, la generación de contenidos competitivos, es decir, en un entorno saturado, crear piezas que, bueno, fundamentalmente son audiovisuales, que están realizadas bajo la premisa de llegar a todos los públicos. Entonces, si nos fijamos, normalmente en redes sociales, que es de lo que os voy a hablar, un vídeo muteado, subtitulado, esto es importante porque yo estoy ahí en la primera fila, estoy con Instagram y sin querer, ¡boom!, salta un audio indeseable, ¿no? Entonces, es importante que esté subtitulado. ¿Por qué? Porque el consumo masivo de lo que son los vídeos en redes sociales es poco tiempo y muteado. Es decir, luego si algo me interesa mucho, puede ser la ventana a ver una pieza mayor o incluso hacer ese consumo escuchando el audio. Entonces, esa perla poco común de plataformas repletas de ráfagas insustanciales, pero bien dirigidas al target, ¿no?, las Kardashian, en las plataformas relevantes para dar una mayor difusión e impacto. Entonces, sabemos que las redes con mayor penetración actualmente en España y uso entre los internautas nacionales son, primero, WhatsApp, segundo, Instagram y tercero, YouTube, ¿vale? Con lo cual, aunque TikTok no llega a los niveles, sí que se observa un crecimiento notable en el tiempo de uso y relevancia, especialmente entre las generaciones más jóvenes, ¿no? Aquí siempre hay una apelación a los Z, porque al final la gente que trabajamos en universidad, los que tenemos ahora mismo en aula predominantemente en el grado, son Zetas, con lo cual también tiene un modo de consumo muy determinado, en el que, si os fijáis, sus perfiles, bueno, no vamos a hablar ahí de la estética, pero es un feed, o sea, una galería donde no hay fotografías, y si las hubo de cuando eran pequeños, están archivadas. Aquí hay alguien que se está riendo, que está ahí en los Z o que los conoce bien al menos, ¿no? Entonces, TikTok es la cuarta red social más destacada y la labor de la persona divulgadora es extremadamente relevante en este contexto donde, y se ha mencionado aquí en las diferentes charlas, bulos, desinformación orquestada a veces con agentes de ánimo de control de la población y con la IA
como respuesta a cualquier duda. O sea, es el psicólogo. Ya lo sabemos que todo el mundo utiliza ChatGPT para preguntarle si deja a su novio, si le está, o para cómo hace para conseguir que deje de hacerle ghosting y estas cosas, ¿no? Entonces, cualquier duda pasa por ahí y sabemos de la complacencia y falta de rigor, con lo cual la pretensión es abordar formatos que son eficaces para impactar a la audiencia desde una concepción creativa y características formales idóneas para su duración y realización. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es mejor? ¿Un vlog explicativo, un teaser o una pieza muy pequeñita que nos lleve a una pieza más larga con género dialogal, por expertos, conducidos con, llamamos influencers, aquí le llamamos de SAI de ciencia, ¿no? SAI influencers, con un formato vertical, tipo short, que luego nos lleva a un canal con un formato horizontal, como un YouTube, que nos podemos tragar hasta 2 horas, ¿no? Entonces, el presente trabajo que exponemos aquí, como va también en modo textual, todas estas cosas están un poquito mejor desarrolladas que no este como propio teaser de lo que quiero hablar, analiza las estrategias comunicativas y fórmulas discursivas y formatos mediáticos que caracterizan la divulgación científica en redes sociales. Se entiende que las redes sociales no son simplemente canales de transmisión de contenido, sino ecosistemas comunicativos que influyen en cómo se construye, negocia y circula el conocimiento científico en el espacio público. Bien, la comunicación de la ciencia ha evolucionado, como sabemos, de formatos más tradicionales, prensa, radio, televisión, eventos de divulgación. De hecho, una de las librerías más potentes es la Radio Televisión Española, ¿no? De gran valor. Y se ha pasado hacia entornos digitales en los que las redes sociales son un valor en alza por su consumo a la carta y acceso global del emisor a poder tener ese acceso, una consecuente fidelización rápida. Esta transformación remite a la necesidad de repensar qué, cómo y para quién se comunica la ciencia en la era digital, de modo que las redes sociales presentan no solo como herramientas de difusión, sino como espacios donde se negocian esos significados, se construyen narrativas y establecen vínculos entre científicos, audiencias y comunidades de práctica. Quizá la complejidad del alcance radica en la habilidad para crear un mensaje atrayente de fondo y forma, importante la forma, aunque observando a los qué tipo de formatos tienen más engagement al final, ¿no? La seducción, y lo prioritario no es la composición o el cuidado por la puesta en escena. De hecho, en muchos casos, al estilo de los youtubers, es una puesta en escena muy austera, a la vez que austera en cuanto a una realización, digamos, broadcast televisiva, pero muy barroca a la par, con una charla entre trastos tecnológicos, coloridos y sin armonía en su emplazamiento. De unos colegas, que ellos sí que no tienen prisa, no como nosotros que vamos apurando, y sin una realización con un ritmo envolvente, ¿no? Entonces hay un abuso de planos medios, de busto parlante, sin gran variedad visual, en los que el montaje, en los casos de éxito, sí que vemos que existe, ¿no? Entonces, hay algunos casos no, porque simplemente es una retransmisión en directo que queda para su visionado y explotación posterior. Entonces, la divulgación científica, como práctica comunicativa, está orientada, y se ha dicho de algún modo ya, a que sea accesible el conocimiento científico a públicos no especializados. Eso sí, manteniendo el rigor conceptual, pero adaptándolo a un lenguaje de estos formatos que veremos ahora rápidamente. Entonces, creo que puedo quedarme con una cita que viene un poquito más hacia adelante, que tiene que ver con esa combinación entre lo lúdico y lo que es el rigor científico, ¿no? O sea, contarlo de forma amena, pero que sea atrayente y, por tanto, consigamos que nos presten atención. Entonces, también vemos, si os fijáis, seguro que conoceréis a muchos de los que mencionaré aquí, se utilizan temas candentes o de actualidad como gancho, ¿no? Y de repente luego sí que nos cuentan y digamos que luchan contra esos bulos o ese modo de informar de tertuliano televisivo, ¿no? Poco documentado en algunas ocasiones. Entonces, como veremos en la muestra. Y, obviamente, esos titulares sensacionalistas hacen que los algoritmos se muevan porque produce interacción. Y esto es muchísimas veces a través del conflicto y la polarización, cómo se consigue una atracción a esas ventanas virtuales. Desde una perspectiva comunicativa, la divulgación científica cumple una función social clave, favorecer alfabetizar
a la ciudadanía, promover el pensamiento crítico y facilitar la participación ciudadana en debates públicos relacionados con la ciencia. En este sentido, los medios de comunicación actúan como mediadores simbólicos entre la comunidad científica y la sociedad. La comunicación pública de la ciencia, situada entre la intersección entre ciencia y sociedad y medios, se ha definido históricamente como un proceso de traducción, interpretación y mediación entre expertos y públicos no especializados. Y, en la transición al ámbito digital, los modelos unidireccionales ceden lugar a interacciones bidireccionales y colaborativas. Las redes sociales habilitan nuevas formas de participación pública, pero al mismo tiempo imponen lógicas propias basadas en la visibilidad algorítmica, la economía de la atención y la cultura visual. La eficacia se logra, tal y como citan, lo conoceréis seguramente como divulgador, a López Goñi y Sánchez Angulo, que especifican que cuando los creadores logran equilibrar esa simplificación estratégica, es decir, simplificar con la fidelidad epistemológica, ahí es cuando estamos haciendo divulgación. Porque yo puedo atraer a través de mensajes muy llamativos o sensacionalistas, pero puede ser luego incluso contraproducente, porque se malentiende y esa simplificación hace que más ruido que ayuda, ¿no? Entonces, bueno, esto implica dotar recursos análogos a los que utilizan otro tipo de comunicadores, hablo, pues, por ejemplo, de los youtubers, con ejemplos cotidianos, metáforas visuales que hagan comprensibles conceptos complejos, eso sí, sin distorsionar el significado. Entonces, no sé en qué transparencia, estamos más atrás en la parte de storytelling, ahí justos en esa, al igual que en otro tipo de mensaje, para una auténtica atención, el grado de involucración emocional o conexión, los que somos publicitarios sabemos que si queremos vender algo o convencer a alguien de algo, tiene que creernos, tiene que haber una conexión emocional. Y es obvio que si el mundo simbólico no es compartido o yo no quiero pertenecer, necesidad de diferenciación e integración, no voy a conseguir, entre comillas, creyentes o gente que le interese mi mensaje, lo consuma y se fidelice al mismo. Entonces, para que haya una conexión genuina, la mejor manera de llegar es contando historias, y cuanto más se aproxime culturalmente, ideológicamente, humanamente, a lo que tú estás viviendo, más rápidamente se establece el vínculo. Eso es así. Y entonces ese storytelling permite contextualizar conocimientos científicos con historias que conecten con la audiencia. Entonces, algo que podrías replicar, que posiblemente es como un momento eureka, de decir, mientras te quedas más tiempo a escuchar al final de lo que te está contando esa persona, ¿no? Algo ininteligible para ti anteriormente, que no entendías, desconocido, nuevo, incluso te puede sacar una sonrisa, y ese es el momento en el que hay una especie de vínculo que puede ser a través del propio carisma que tiene esa persona, que se dirige a ti en pantalla, frente a una sesión magistral, tediosa, en la que el profe te está contando una serie de conceptos y pues te aburres o te quedas dormido directamente, ¿no?, encima de la mesa. Entonces, en muchos casos sí que es cierto que hay un atractivo físico evidente. Veremos luego a Javier Santaolalla o a Rocío, bueno, algunos influenciadores, ¿no?, que obviamente que tú... Hay una parte que es la fotogenia también, que está trabajando a favor de que haya una conexión y se establezca ese famoso engagement, la famosa seducción, ¿no? Entonces, muchas veces, muchos usuarios acceden a un short, este vídeo corto en vertical, que lo hay en YouTube, en TikTok, etc., y dan al salto a piezas de más de una hora, ¿vale? Increíble, sí. Vale. Los difíciles de conquistar, que hablábamos, Generación Z, reproducen íntegros vídeos de divulgadores científicos con ese tándem lúdico experiencial más rigor científico. Depurado, eso sí, de tecnicismos y legible. Entonces, sí, hay una personalización de la figura del divulgador, divulgadora, que es central en redes sociales. O sea, estudios, que no voy a citar ahora, identifican que la personalización del mensaje
Por ejemplo, el uso de la primera persona, referencias culturales, fortalece la percepción de accesibilidad del contenido. No en vano, la confianza en esa fuente a la que se toma de referencia es el fundamento de una relación de filia, ese puente hacia la creencia de la que hablábamos. La identidad y proyección de los contenidos de esa personalidad deben combinar entropía con información, obviamente, o digamos, confirmación de sesgos versus calidad de la novedad de esa aportación. Porque a mí me parece muy interesante de repente que alguien diga algo que yo pensaba que era de una manera, me dé una explicación científica para que yo pueda cambiar de opinión, ¿no? Una cosa relevante es las personas que, inteligentes, están dispuestas a cambiar de opinión con buenos argumentos, ¿no? Entonces, aquí se habló, el profesor José López hace un rato con el tema de los bulos, ¿no? que hay por ahí circulando. Muchas veces lo que necesitamos es otras fuentes y cada vez más la gente, bueno, voy a hablar del tema de terraplanistas, que es lo que decía, nunca hubo tanta gente que creyese en esto. Yo he visto como adolescente se veían vídeos de más de 1 hora de debate entre Jordi Wild con terraplanistas. Y son un auténtico cachondeo. O sea, la gente no penséis que esos chavales creen que la Tierra no es redonda, sino es que consumen el formato por esa polarización, por esa, digamos, el algoritmo que me lo hace que se reproduzca, porque en este caso lo último no, se están riendo realmente de esas personas, ¿eh? No es por respeto, pero que existe, que haya salido de la caverna, pero no en el sentido que decía José, sino en el sentido de que cosas que hace 10, 15 años nunca hubiésemos pensado escuchar en ningún programa televisivo o audiovisual, en redes sociales, ahora de repente se dicen con naturalidad y parece que el loco eres tú por decir que eso que es una aberración lo que estoy escuchando. Entonces, sí que es cierto que obviamente la audiencia se segmenta, se fragmenta y a veces da bastante miedo lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, no, que a veces es que se están riendo de ellos. No penséis que están comprando el argumento siempre, o queremos pensar, ¿no? Porque si no, menuda sociedad que nos espera. Entonces, digamos, es como cuando el amigo este erudito o nerd te va a aclarar y ajustado a tu nivel de conocimiento una temática desde un punto de vista alternativo, ¿vale? Entonces, ¿qué formatos? Y ahora sí que es la transparencia que teníamos antes. Siempre hay esos 3, digamos, escalones en los que un texto está bien, me puede explicar, pero me va a gustar más si además me lo cuentas con imágenes, infografías, y además me va a gustar más si me lo cuentas con un vídeo y me lo explicas. Entonces, digamos, nivel texto, imagen, vídeo, audiovisual. Entonces, sí que es verdad, pues obviamente Twitter, ahora ya denominado X, o Blue Sky, los hilos y tweets encadenados permiten desarrollar explicaciones secuenciales de manera condensada, favoreciendo una comprensión progresiva. Y lo cierto es que no se queda un formato plano textual, sino que permite integrar otros elementos que lo hagan más envolvente para fomentar su difusión. Y traía un ejemplo que veo en las ponencias que hay a continuación de los relatores, se va a hablar del hilo tesis. No sé si está por aquí el autor presente, sí, está por aquí, ¿no? Vale, entonces, bueno, cada universidad hace como una previa, yo os lo cuento muy brevemente, porque es como un ejemplo de cómo una plataforma textual o fundamentalmente textual también utiliza los otros elementos. De hecho, en el paso previo en las universidades, porque esto viene de CRUE, yo he estado en jurados y es gente que recientemente haya leído su tesis y entonces convierte en un hilo, o sea, su tesis doctoral la convierte en un hilo para X. Es muy interesante porque efectivamente se premia o se favorece que también haya vídeos, memes, GIFs, infografías, ¿vale? Bueno, os lo contarán más detalladamente después, pero es un ejemplo de algo que es textual y fragmentado, pero no solo eso, porque también incluye otras cosas, ¿no? Bien, la infografía, plataformas obviamente basadas en la imagen, como hablábamos de Instagram, por poner un ejemplo, permiten integrar infografías, elementos visuales que sintetizan información científica de alto nivel en formatos accesibles. En esa secuencia de la que hablábamos, obviamente el vídeo es el rey. Al final, vídeo breve y performatividad siempre es lo que triunfa más, ¿no? En YouTube, TikTok, Reels para Instagram
El vídeo corto se ha convertido en el formato dominante. Son vídeos que combinan la oralidad, gestualidad, edición rápida, para explicar conceptos científicos de forma atractiva. Son el primer plato, o más bien los entrantes, para luego lo que sería la cena ya copiosa, con postres, que constituyen los vídeos más largos, tipo reportaje, tertulia, o a veces un casi documental o docudrama, como algún ejemplo que vemos ahora. Estas piezas hacen de teaser de generación de expectación y es el primer contacto, con lo cual luego veremos otras. Y había que mencionar también a los podcasts, porque bueno, aunque están hechos como una especie de programa radiofónico grabado, va en vídeo también. ¿Por qué? Porque para otras plataformas, para compartir un podcast, necesitas el vídeo, con lo cual vemos que muchos influencers de este tipo no es una pieza creada solo para Spotify o Spreaker o etc., sino que tienen más recorrido en redes sociales. Entonces, vamos a ver algunos internacionales rápidamente, porque que he hecho en la ponencia se ve de forma más detallada el nivel de internacional, nacional, por decirlo de algún modo, y una experiencia muy cercana que es la de la UCC+I en la universidad en la que estoy gestionando, que es la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la U Vigo, ¿no? Entonces, por ver qué es lo que se hace allí, pero no hay tiempo para explicarlo, con lo cual quedan ahí unas tablas y luego el texto completo, si a alguien le interesa o quiere más información, lo tendrá. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, claro, da igual para adelante, porque es una tabla con la referencia internacional. Sí, es que ahora va a ser muy rápido ya. Solo por tenerla a ella de telón de fondo, no sé si la conocéis, a Diana Cohen, de Physics Girl, que tiene 3,48 millones, ¿vale?, de seguidores. Es una divulgadora física que explica conceptos por YouTube, 15 minutos, capítulos que duran en torno a eso, a 15 minutos, aunque a los 5 ya te están pidiendo support, ya que metas ahí dinero para que puedas seguir generando vídeos, y sus vídeos están en torno a 14 millones de reproducciones. Tiene una realización, un montaje muy profesional, en el plano contra plano existe dinamismo, o sea que sí que al final estas piezas, esto no es nada fruto del azar, ni es ahí los tertulianos, es montajes que son auténticos mini documentales, ¿no?, que están muy bien elaborados, con picture in picture, transiciones visuales variadas, fundidos encadenados, audio equivalente a cualquier documental televisivo, imágenes explicativas, mapas, bueno, y la chica que es protagonista es simpática y muy American Way of Life, es decir, caucásica, rubia, alta, ojos claros, ¿vale?, para que le guste a la gente que como atractivo, ¿no? Entonces, bien, pasamos al siguiente, que sí, este seguro también lo conoceréis, porque obviamente son referencias muy, muy conocidas. Tiene 5,33 millones de seguidores. Neil deGrasse Tyson, que es un astrofísico, que es el que venía de Cosmos, ¿vale? Y bueno, no me entretengo más. Vamos a pasar a... Bueno, simplemente sí, la anterior, que lo podéis ver en las imágenes, fijaros aquí la puesta en escena. Cada uno está en su casa, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver con el de Diane, ¿vale? Que son formatos diferentes, porque al final, cuando la transparencia que ponía benchmarking, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hacer para ser eficaces? ¿Quiénes son los que tienen más seguidores? Pues vamos a ver qué hacen. Y de esto va, la ponencia escrita es explicar por qué ellos triunfan frente a otros. Entonces, el tipo de contenidos que se hacen y que son diferentes entre sí. Entonces, yo voy a pasar ya del texto, porque al final me es muy difícil seguirlo. En el caso de Nacional, porque si no nos da tiempo a verlo, tenemos una referencia que era Radio Televisión Española, que obviamente con esa famosa galería que tiene de décadas, ¿no?, que han trabajado para la ciencia. El acceso ahora a través de la plataforma virtual es todos esos rostros de canal que aparecen ahí, o sea, son como generadores de rostros de canal de divulgadores científicos y de gente implicada en la divulgación científica. Y quería ver estos casos. Por un lado está López Goñi, que fue muy conocido en la época de la pandemia, que en redes sociales no tiene tanto impacto, su blog sí que es muy, muy relevante. De hecho, en el año 21 decide dejar de publicar en Facebook y pone una nota en su Facebook diciendo: dejo esta mierda, o sea, aparte pone la palabra como tal, no voy a ayudarle a esta plataforma más y entonces no publico nada más aquí. Como ejemplo, no tiene tantos seguidores, obviamente, ni como la gata de Schrödinger, ni tampoco como, bueno, por daros los datos numéricos, ¿no?, de
que es para que veáis un poco la influencia, Rocío tiene 942K, que no es mucho, ¿vale? Pero ahí también en las conclusiones sigue habiendo una predominancia de los hombres. Hay pocas mujeres y no tienen tantos seguidores, ¿vale? Y eso que hacen contenidos muy, muy guapos, muy buenos. De hecho, Rocío para mí es un buen ejemplo. No es divulgadora de bata blanca, en ese sentido es casi exótica, es más periodística, es periodista. Y pues mira, Javier Santaolalla tiene 4,59 millones. Y el otro chico, también que muy conocido, otro hombre, que también es físico, como Javier, José Luis Crespo, Quantum Fracture, tiene cerca de 4 millones también. Es una barbaridad, estamos hablando que es 4 veces más que lo de Rocío, ¿no? Entonces sí que hay una predominancia de los hombres. La diferencia, si pasas la transparencia, la vemos aquí. Fijaros en las sobreimpresiones, en amarillo. Esto es muy TikTok, esto es muy YouTube, es utilizar los códigos y el lenguaje que se utilizan y aplicarlos para que esto funcione. ¿Por qué? Porque, como os decía, el vídeo está muteado, entonces en la sobreimpresión me va a llamar mucho más la atención el contraste, letras grandes, para también la gente con presbicia, que también vemos. Y el plano contra plano, en fin, ya se ha terminado. Bueno, pues y os dejo el texto para que lo podáis ver. Si quieres, pasa las transparencias para que vean lo que nos hemos perdido. Porque él sí que es un caso de ejemplo, porque sus vídeos son de 2 horas, ¿vale? 2 horas y 45, 2 horas, no son shorts. Si pásalas así para simplemente que quede lo del tema de la UCC y las conclusiones, simplemente, ¿vale? Que la última transparencia que quería dejar, por si alguien hace una pregunta o se puede, la última de todas, son mis datos, la siguiente, por si queréis tener en Linktree acceso a mi contacto y que os mande información de alguna de estas cosas en las que estoy trabajando, porque claro, efectivamente en 25 minutos es muy, muy difícil contarlo todo. Así que nada, no sé si da tiempo a que pregunte a alguien o ya. Sí. Ah, vale. Sí. Muchas gracias, Mónica. Has planteado un escenario... No da tiempo. No hay tiempo para preguntas. Bueno, por escrito. Podéis contar con ella, por supuesto. Bueno, pues aprovecho para recordaros que ahora el programa se bifurca. Hay una sesión sobre bibliotecas en el Aula Rubió y seguimos aquí para todo lo que tiene que ver con universidades, ¿de acuerdo? Así que damos paso a las siguientes intervenciones.